que sirva de precedente, vamos a empezar unos minutos antes. Cruz, tú siempre que eres muy inglés con esto, pues mira, hoy estamos empezando antes para que veas que está cambiando cosas. Lo primero, dar la bienvenida una vez más a todos y a todas. Hemos tenido un primer acto en esta celebración que hacemos del 8M en la Casa del Pueblo de Torrejón con ANU. Hemos inaugurado su exposición. Después de que presentemos el acto de ahora, abriremos un turno de palabras y también lo que le queráis preguntar a ANU sobre su obra, pues encantada estará también de contestaros. Quería primero agradecer a Merche y a Zuli, compañeras de la Ejecutiva, la organización de este acto. Este acto que es más necesario que nunca. Yo quería dar la bienvenida a todos y a todas y también, Manuel, te doy la bienvenida a tu casa. No es la primera vez que te la doy. Estamos encantados de que estés con nosotros y daros a todos, como digo, la bienvenida a la Casa del Pueblo, que la Casa del Pueblo para nosotros es también la casa de la cultura, es la casa de la sociedad, es la casa donde queremos juntar a toda la sociedad torrejonera, donde queremos ofrecer un espacio donde se genere debate y, por supuesto, que sea la casa de la igualdad, que sea la casa del feminismo, que aportemos a lo necesario que es a día de hoy este 8M. Comentábamos hace unos minutos como vimos hace pocos días en Villalba, donde alguien se creía con la capacidad de poder parar una obra porque no le gustaba lo que estaban diciendo. Pues yo creo que es el ejemplo más palmario de que esto que estamos reivindicando todavía, el 8M, es más necesario que nunca. La obra de Manuel nos explicará, pero va en ese sentido, porque es tan necesario que hagamos estos actos como que tengamos a compañeros y gente como Manuel que desde su obra pues incida y resista en todo esto que todavía, como digo, a día de hoy es muy necesario defender. Yo simplemente doy la bienvenida y Merche y Zuli, pues, si queréis, hacer la presentación y como digo una vez más, bienvenidos y bienvenidas a todos. Levantado. Bueno, aquí juntitas, que hacemos más fuerza. Ahí te cae. Bueno, aquí las gafas para algunas son primordiales, como en mi caso. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenida a nuestra casa, como ha dicho Javi. Manuel ya ha venido en otras ocasiones y creo que tú también. Y bueno, pues Manuel es doctor en Sociología y licenciado en Derecho, Ciencias de la Información y Ciencias Políticas, y cuenta con una trayectoria en televisión española, que ya ha dirigido más de 300 capítulos, fue director de La Aventura del Saber, ahí su obra maestra, por lo menos para mí, que yo ya me he leído todos sus libros, pero yo creo que es uno de los más valorados en estos momentos que estamos. Insumisa recorre la historia de la lucha de las mujeres entre los siglos XIX y XX, mostrando cómo se las etiquetó como frágiles y como sumisas, o como muchas desafiaron estas limitaciones. El libro destaca a reinas, creadoras, científicas y mujeres anónimas que rompieron barreras, algunas incluso usando seudónimos o disfrazándose de hombres para acceder a la cultura y al conocimiento. Básicamente en eso se basa su libro, aunque él ahora nos contará mejor y con más, por toda su experiencia, todo lo que ha sido este libro, cómo lo ha vivido, cómo se ha metido en esta aventura tan maravillosa. La obra nos recuerda que la condición femenina ha sido clave para impulsar cambios sociales y avanzar hacia la igualdad. Y entonces, desde esta 8 de marzo, que es lo que estamos celebrando ahora, que Merche es nuestra primordial representante de la igualdad en la Ejecutiva, es la lucha de la igualdad en España, porque recoge de forma muy clara y directa a lo largo de la historia de España y de la historia del mundo la vida de las mujeres. Ha sido una constante de lucha en encontrar su lugar, por tener su voz, por ser visibles, y muchas mujeres, porque su talento y su capacidad y su contribución en la literatura, en la política, en la ciencia, en la investigación, pues han quedado relegadas a un segundo plano. Por eso queremos hacer este acto, que yo creo que nos va a reconfortar en todos los terrenos que tocamos y que queremos seguir tocando,
porque se ha sufrido mucha discriminación. Esa lucha aún no ha terminado. En el pleno siglo XXI todavía existen las desigualdades, persisten y todavía hay barreras y voces que no se escuchan. Pero estamos aquí para eso, para reivindicar esta lucha, una igualdad real y efectiva que sea en todos los ámbitos de la vida, y ese creo que va a ser el sentido, y es el sentido del 8M, y siempre lo será. Recordar lo conseguido, reconocer lo pendiente y reafirmar nuestro compromiso para que ninguna mujer quede atrás. Y gracias por estar aquí, sobre todo porque yo sé que estos actos, pues, primordial, que estéis y que estemos. Muchas gracias. Voy a ser muy breve. Primero quiero agradecer a Carmen de la librería Riero, que nos ha cedido 15 libros de Manuel y que los tenemos aquí a vuestra disposición. Muchas gracias, Carmen. Anu, muchas gracias, bienvenido otra vez. Gracias, Mujeres en Movimiento, tú eres la primera mujer en movimiento, gracias a visibilidad, gracias a Manuel además por su amabilidad y por su disposición, igual que Anu, desde un principio. Quiero decir una cosita muy brevemente, ya entramos en arena con ellos, que son los protagonistas. Una cosita como secretaria de Igualdad también y como en el sitio en el que estamos ahora mismo. Hoy presentamos Insumisas, de Manuel Espín. Es un nombre que a mí particularmente, Insumisas, me gusta bastante el término. No podría haber mejor título para hablar de feminismo, porque el feminismo en el fondo es exactamente eso, una forma serena y firme de insumisión frente a la desigualdad. Mientras conversamos aquí sobre literatura y conciencia, y ahora un poquito más a fondo, la realidad sigue escribiendo páginas mucho más duras. En apenas 3 meses, ya sabéis, la actualidad nos va superando. 22 mujeres han sido asesinadas en España por violencia machista. Creo que debemos de seguir diciéndolo porque es la pura realidad. 22 vidas truncadas que nos recuerdan que la igualdad no es un concepto abstracto, es una urgencia democrática. Hace apenas unos días también se desarticuló en Madrid una red de trata que explotaba a mujeres sexualmente en un prostíbulo. 18 mujeres fueron liberadas, 18 vidas que nos recuerdan que la explotación sexual sigue siendo una de las caras más crueles de la desigualdad y que sigue ocurriendo. Mientras tanto, las políticas públicas deberían ser la red que protege a estas mujeres. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, y hablo de la Comunidad de Madrid porque Torrejón de Ardoz pertenece, claro, a la Comunidad de Madrid y nos da bastante directamente. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha recortado más de 1,5 millones de euros en políticas contra la violencia de género para el presupuesto de 2026. Madrid sigue siendo además la única comunidad autónoma que no cuenta con una ley de igualdad propia, como cuentan otras comunidades. Hablamos también de derechos básicos que quieren hacernos retroceder y que retrocedemos décadas. No hay una formación ahora mismo actualmente, una formación afectivo-sexual estructurada en los centros educativos. Antes sí lo sabía. Se han eliminado centros de planificación sexual. Antes sí lo sabía. Y es la única región donde no se financia la píldora poscoital ni otros métodos anticonceptivos. A eso se suma el recorte alarmante en la financiación pública destinada a mujeres de origen extranjero, precisamente que son muchas veces en las situaciones donde se encuentran con mayor vulnerabilidad. Aunque pueda parecer una anécdota menor, aquí en Torrejón los símbolos también hablan. Aquí el presupuesto destinado a la violencia de género es irrisorio y es poco transparente. Este mismo Día Internacional de la Mujer, el 8M, que reivindicamos hoy un día más, las camisetas institucionales que se repartieron no eran moradas, aquí en Torrejón no eran moradas, que es el color que en todo el mundo simboliza la lucha feminista, tiene un origen, tiene un motivo, es internacional, es el color morado, el color del feminismo. Aquí lo ponen de diversos colores y este año ha sido color fucsia. Puede parecer una frivolidad, pero los gestos cuentan. Cuando los símbolos se vacían, cuando el compromiso se diluye, el feminismo corre el riesgo de convertirse en un decorado institucional, que es lo que ha sido este domingo, en un paripé, mientras la violencia sigue siendo demasiado real. Por esto, libros como Insumisas importan, porque nos recuerdan que los derechos que vienen, en este caso, desde muy atrás, desde el principio del siglo XIX, nunca han sido regalos. Son conquistas que nuestras mujeres, antes de nosotras, han ido conquistando y derechos que han ido adquiriendo. Ser insumisas hoy significa algo muy sencillo: no aceptar que la desigualdad se normalice, ni en las grandes decisiones, ni en los pequeños gestos.
porque el feminismo no es una moda, no es un eslogan institucional, es la defensa de la vida, de la libertad y de la dignidad de las mujeres. Y por eso, frente a esta indiferencia y esta negación, como en sitios como Torrejón y Ardor, frente a los recortes y frente a los gestos vacíos, solo queda una actitud posible, la que da título al libro de Manuel Espín: seguir siendo insumisas. Pues yo, como me enrollo mucho, yo no sé si me escucháis, las y los que estáis atrás, pero bueno, intento elevar la voz. Buenas tardes a todas y a todos. En nombre tuyo y en nombre mío os saludamos. Y yo lo que quería hacer es hacer un brevísimo enmarque temático, porque en el libro se habla de muchas cosas, pero hay una referencia muy significativa, como es que en el año 1902 hubo un debate con un libro que se tradujo también en España, de un científico, entre comillas, alemán, que se llamaba Moebius, que lo que venía a decir es que el cerebro de las mujeres es un cerebro semejante al del chimpancé o al del negro, entre comillas. Imaginaros qué racista. Bueno, pues ese libro, que tuvo repercusión porque era un científico que respondía a una moda, a un interés en esa época por todo lo relacionado con lo biológico, fue traducido por una mujer como era Carmen de Burgos. Carmen de Burgos traduce el libro de Moebius y de alguna manera nada y guarda la ropa, porque le critica, pero no le ataca de cuello como debía de haberle atacado. Lo sorprendente, por ejemplo, para mí, de Carmen de Burgos, es el uso de algunos términos. Por ejemplo, habla de los feministas. Los feministas en plural, es decir, que entiende que feministas son mujeres, pero que también los hombres tenemos un compromiso en todo lo relacionado con la igualdad. Dentro de ese contexto nos encontramos con que a partir de las revoluciones liberales, de principios, después de la Revolución Francesa, cuando parecía que las mujeres iban a encontrar a través de los llamados derechos del hombre un término, un acceso a la igualdad, vemos que no solamente ganan terreno con respecto a la época de la Ilustración, sino que incluso lo pierden. Lo pierden porque se impone el Código Napoleónico. El Código Napoleónico lo que hace es que plantea un tratamiento distinto a la mujer o al hombre. No olvidemos que el Código Napoleónico en España, su alcance y su influencia llegó hasta bien avanzado la época del franquismo, porque todavía en aquella época los códigos se inspiraban en el Código Napoleónico. Y os hago una referencia para que os va a causar verdadero escándalo. En el Código Español, de finales del 19 y principios del 20, en el caso de el marido que sospeche que su mujer puede haber cometido un adulterio y la mate, se le sanciona únicamente con la pena de destierro. Si se trata de la mujer, se la condena a lo peor. Si se trata de un hombre, es decir, algo parecido a lo que hablaríamos en términos de hoy como una especie de tolerancia con respecto a lo que tiene que ver con la violencia de género, como se entendía en otra época, pero que es algo que ha persistido hasta nuestros días, con diferentes planteamientos. Pero no solamente en ese tratamiento desde la Revolución Francesa con respecto a lo que era la diferencia entre hombres y mujeres, sino algo que nos parece verdaderamente escandaloso, como es el borrado que se hizo de
la obra de mujeres en diferentes contenidos. Por ejemplo, las artes plásticas. Nos encontramos, y tú lo sabrás perfectamente, con que si vais al Museo del Prado o vais a cualquier museo, vais a ver que nombres femeninos hay poquísimos. Lo podemos ver en Internet. Si entráis en Internet y veis mujeres artistas, vais a ver que el porcentaje es ínfimo. Mi pregunta es que no había mujeres pintoras, no había mujeres músicas. No, las había. El único problema es que la obra, toda obra que venía hecha, firmada por una mujer, toda creación, ya fuera un libro, una novela, una pintura, una música, una composición, algo relacionado con la ciencia, por ejemplo, no se nos olvide también, todo lo que tiene que ver con la creación, cuando provenía de una mujer, era considerado a un nivel muy inferior, por lo cual las mujeres se encontraron con que se las relegaba a un rol de madres y esposas, y fuera de esa identidad apenas tenían proyecto de vida propio, porque se consideraba que fuera del hogar no tenían mayor alcance. En todo eso, a lo largo del siglo XIX, y veremos después, en España empieza a haber por parte de algunas mujeres, una especie de demanda de una primera reclamación, como es el derecho a la educación, que es fundamental. Tú aludías antes, y también decir, el problema de las mujeres que en otras épocas tuvieron que disfrazarse de hombres porque no las dejaban entrar en la universidad. Y no estoy hablando de la prehistoria, estoy hablando de que hasta la segunda década del siglo XX, toda mujer que quisiera estudiar en la universidad tenía que contar con un permiso expreso del ministro de Fomento. Fijaros qué barbaridad. Claro, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a que nos posicionamos, ¿vale? Que lo poco que se estudiaba a las mujeres, pues solamente tenían acceso a aquellas que pertenecían a la aristocracia o a la burguesía, porque las mujeres trabajadoras no tenían ningún derecho a educarse en nada. No hablemos ya de las mujeres en el medio agrícola, que eran verdaderamente pues, mujeres totalmente relegadas, cuando además soportaban una doble carga, no solamente la carga doméstica, la carga familiar, sino que además tenían una actividad dentro de lo que tenía que ver la agricultura, el trabajo, es decir, que eran trabajadoras por una doble vida, por una doble vía. Bien, la cuestión es, con esa negación de las mujeres del derecho a la educación, ¿qué situación se plantea cuando, por una serie de circunstancias imprevistas, algunas mujeres llegan al trono en España? Básicamente hay tres mujeres, como son dos regentes, María Cristina de Habsburgo, la última mujer de Fernando VII, su hija Isabel II y la nuera, que es María Cristina, la reina María Cristina, María Cristina de Habsburgo, que la habréis conocido y la habréis escuchado. La primera, yo decía, es María Cristina de Borbón. La última es María Cristina de Habsburgo, que es la mujer de Alfonso XII y viuda de Alfonso XII. Claro, la que más tiempo está y la que más representativa es Isabel II. Habéis oído hablar de Isabel II, habéis visto series, habéis visto... Claro, la pregunta es, todo lo que se le ha imputado a Isabel II, las peores cosas que se le ha llamado, se la llegó a llamar la prostituta real, por la vida que llevaba, etc. Mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si en lugar de ser mujer hubiera sido hombre? Es que su hijo, Alfonso XII, y su nieto, Alfonso XIII, tuvieron hijos fuera del matrimonio. Con lo cual, lo mismo que se le imputaba a una mujer, lo hacían los hombres, y sin embargo había una tolerancia social
con respecto a ellos. En ese planteamiento hay dos visiones, dos reclamaciones. Una por parte de algunas mujeres españolas, que lo que reclaman inicialmente es el derecho a la educación, que es básico, poderse educar. En el mundo anglosajón, lo que inicialmente piden es el derecho al voto. El derecho al voto. Porque el derecho al voto significa muchas cosas. Tener acceso a los derechos sociales, tener acceso a la vida pública. Porque no podemos olvidar que a las mujeres no solamente se las relegaba en todo aquello relacionado con fuera del ámbito familiar, sino que además se les tenía totalmente prohibido o limitado el acceso al mundo laboral y desde luego a lo que tiene que ver con la política y la vida social, porque se consideraba que esos no eran temas de mujeres. Bueno, entonces, esas mujeres que tenían un acceso a la educación porque pertenecían o bien a la aristocracia o a la burguesía, lo que estudiaban eran los llamados temas femeninos, entre comillas. Y aquí hablamos de temas femeninos. ¿Qué pintaban? Pues había una limitación de temas. Ellas no podían pintar los mismos temas que los hombres, porque no tenían el mismo acceso, porque se consideraba que todo aquello que tenía que ver con determinado tipo de temas correspondían a los hombres, pero no a las mujeres. Y así nos encontramos con que a lo largo de ese discurso a las mujeres se les prohíbe algo muy importante, es todo lo relacionado con la sexualidad. Es decir, se considera que los temas vinculados a la sexualidad no son temas que corresponden a mujeres. La prueba está en que algunas de vosotras, cuando erais adolescentes y a lo mejor queríais hablar de un tema porque tenéis una curiosidad o un interés, se limitaba muchísimo por el hecho de ser mujeres, porque se consideraba que no eran temas para las mujeres. Bueno, eso lo que conlleva es a que, como decía, en los países anglosajones, básicamente en Inglaterra o en Estados Unidos, esas mujeres que empiezan reclamando el derecho al voto, lo que reclaman es una presencia social. Casi todas las pioneras vienen de la lucha contra el tráfico de esclavos, contra el esclavismo. Pero resulta que cuando esas mujeres, por vez primera, pretenden hablar en público de un tema como ese, se les niega por el hecho de ser mujeres. Hay una anécdota, una circunstancia, como es cuando ya una de ellas consigue que se la incluya en un programa, en un congreso, se la quiere obligar a que hable a través de una cortina. Porque claro, es decir, como harían hoy los talibanes, exactamente lo de los talibanes que estamos hablando. Pues mujer que tiene que hablar totalmente fuera de su contexto porque se le niega por el hecho de ser mujer. Pero claro, esa prohibición, esa limitación no corresponde solamente a lo que tiene que ver con el mundo laboral, el mundo de las ideas, la creación cultural, la creación científica que se les niega, sino algo muy importante como es el deporte. Es decir, el deporte analizamos, es decir, la perspectiva que tenía el referente del fundador, el barón de Coubertin. Coubertin era totalmente, vamos a decirlo en términos de hoy, totalmente machista. Porque Coubertin decía que el único papel de las mujeres en el deporte era coronar a el ganador. Es decir, como harían hoy los integristas religiosos más radicales, prohibiendo a las mujeres, pues por ejemplo, una actividad física con un hombre. Pero esto que nos suena a rancio, antiguo, que se ha ido ganando terreno, no nos olvidemos que todavía en la posguerra española, hablo de los 40 y de los 50, se prohibía a las mujeres determinados tipos de deportes. Es decir, se prohibía el atletismo.
Es decir, nos resulta ridículo pensar que en la posguerra española las mujeres en el atletismo estaban muy mal vistas. No había. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, ¿por qué no había mujeres futbolistas? ¿Por qué? Cuando las había, cuando había habido alguna experiencia ya en la época de la Restauración, es decir, en 1918-19, hubo alguna experiencia. Sin embargo, ¿por qué se prohibían? Pues porque se consideraba que todo lo relacionado con el deporte, excepto algunos deportes, entre comillas, finos, como eran el tenis, el ping-pong, esas cosas que eran absolutamente, entre comillas, adecuadas para ese perfil de mujer, lo que hacían era que masculinizaban y que además se oponían a el fin fundamental por el que las mujeres estaban en el mundo, como era ser madres. Es decir, fuera de ser madres, parecía que no había otro objetivo. Con lo cual se negaba a las mujeres toda condición y todo acceso a otros espacios. Bien, esto cambia en el siglo XX, empieza a cambiar con la Primera Guerra Mundial. En la Gran Guerra hay un hecho importantísimo, como es que por vez primera, sobre todo en Inglaterra, las mujeres tienen que ocupar espacios que hasta entonces y trabajos han sido hechos por hombres. Por ejemplo, son mujeres que son conductoras de autobús, distribuidoras de alimentos, correos, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la comunicación. Ellas son clave, con lo cual si no estuvieran ellas se hubiera paralizado totalmente la sociedad. A la vuelta de la guerra, de la Gran Guerra, esas mujeres demandan el derecho al voto, piden por vez primera el derecho al voto. Ya lo venían pidiendo, pero lo consiguen de alguna manera, porque claro, hubiera sido absolutamente injusto cuando resulta que ellas han desempeñado un papel fundamental, negárseles el acceso al espacio. Ahora bien, en ese momento, en Europa, emerge un discurso a través del fascismo italiano, básicamente, y luego del alemán, en el que las mujeres son relegadas a su condición más primaria, exclusivamente de madres. Es decir, con el fascismo italiano se llega incluso a sancionar a las mujeres que aspiran a trabajar. ¿Por qué? Pues porque el objetivo básico es aumentar la población. Aumentar la población significa que la mujer tenga constantes embarazos, continuos embarazos, de familias numerosas, para que aumente la población italiana. Eso es muy propio del fascismo. Lógicamente, esas mujeres, hay campañas en contra de el maquillaje, el arreglo, porque el modelo tipo es una mujer gruesa, poco atractiva, relegada, que está metida en casa y cuya única función es tener hijos continuamente. Bueno, en el modelo nazi, el referente es una mujer que básicamente es una mujer de raza aria frente al resto de las razas, de raza superior, que es una mujer sana, entre comillas sana, que es el exponente de esa raza, pero es una mujer a la que se le relega todo lo relacionado con la vida social. De hecho, hay muy pocos referentes de mujeres en el nazismo que tengan presencia pública. Es decir, hay Leni Riefenstahl, la directora de cine, hay una aviadora, hay algunas, pero que son mujeres. Pero el prototipo por excelencia de mujer nazi es la mujer de Goebbels. La mujer de Goebbels es Magda Goebbels. Magda Goebbels es una mujer que aparece continuamente como madre de hijos, madre de familia numerosa. Si entráis en internet vais a ver que hay fotos de ella
con el marido lleno todo de niños, porque tenía niños cada 2 por 3, ella llega a convertirse, y esto sí que es algo que hoy nos produce verdadera risa, por no decir que hiela un poco la sangre, que esa mujer, unos meses antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Mundial, se convierte en una especie de Helena Francis, porque recibe centenares de cartas que responde con unas secretarias aconsejándola sobre temas privados de la gente, es decir, que tenían un problema personal o un problema sentimental, y entonces a quién aconsejaban, a Magda Goebbels. Lo que pasa es que Magda Goebbels, que como digo es el prototipo de la mujer nazi, resulta que en el 45 la mujer cabeza de familia numerosa, el modelo, lo que es una parricida, porque además mata a todos los hijos, lo cual es verdaderamente siniestro, leído así. Bueno, y aquí hay un hecho también verdaderamente digno de que analicemos o que comentemos entre todas y entre todos. En la primera sociedad en la que las mujeres tienen toda clase de derechos en Europa, toda clase de derechos, es la Alemania de la República de Weimar, entre 1918 y 1933, con la llegada del nazismo. Es decir, la República de Weimar es importantísima desde el punto de vista cultural, tú lo sabes muy bien, porque es la pintura, el expresionismo, el cine, es decir, la cultura tiene una gran presencia, y en ese momento las mujeres alcanzan los derechos que tendrían en una sociedad como la europea, la española en estos momentos. Ahora bien, fijaros lo terrible que es que un porcentaje muy amplio de esas mujeres van a ser las que renuncian a sus libertades y se dejan seducir por el nazismo. ¿Por qué? Porque son las que votan a Hitler. Fijaros qué contradicción. Con lo cual nos encontramos algo que hoy también nos debería llamar la atención, como es personas que votan en contra de sus intereses. Eso es increíble. Es decir, ¿cómo es posible que alguien que pertenece a clase trabajadora vota precisamente por lo contrario, por lo que representa el recorte a su... Es decir, con lo cual es incomprensible. Pero y el hecho de mujeres, podemos encontrarnos en lo mismo, que ya estaba presente en ese momento. Bien, como decíamos, claro, como decíamos, a partir del 39 en España, el modelo, en el 26, ahora mismo se cumple un año, un centenario, en el 26, en Madrid se crea el Liceo Club Femenino, que es el primer espacio en el que, por vez primera, mujeres se asocian de una manera y participan como una especie de foro para mujeres. Tienen una gran importancia desde el punto de vista de las artes plásticas también, porque ellas impulsan toda la creación femenina de pintoras, que hasta entonces había estado muy relegado. El Liceo Club responde también socialmente a un modelo de mujeres de la burguesía con unos recursos, eso es cierto, por lo cual despiertan críticas de mujeres que pertenecían a la clase trabajadora, porque claro, en aquella época, están en la foto de portada del libro, están representadas los dos espacios, que hoy serían comunes, por fortuna. Pero esas mujeres, a partir del año 27, en ese espacio, por vez primera, acuden hombres a dar conferencias, a dar cursos, a participar, sin dejar de ser un espacio 100% femenino. Por ejemplo, encontramos como García Lorca lee por vez primera Poeta en Nueva York a las mujeres del Liceo Club Femenino, o Rafael Alberti, o muchos otros. Y entonces, en ese espacio,
por vez primera hay una presencia pública de mujeres que sobre todo van a constituir la generación de mujeres de la República, que es importantísimo. Lo importante, por ejemplo, del Liceum es que es plural y es representativo, es decir, hay mujeres que son conservadoras, liberales, muchas socialistas y algunas comunistas también, es decir, que hay mujeres de diferentes perfiles, lo cual nos habla muy bien de la pluralidad de la sociedad española de aquel momento. Claro, en el 39 se acaba con ese modelo, porque se impone el modelo de la sección femenina, y un modelo impuesto desde arriba, un modelo en el que de entrada el talento femenino se cuestiona o se niega. Es decir, hay en textos de Pilar Perdió de Rivera, en la que dice: qué suerte tenemos las mujeres de no tener la inteligencia de los hombres, porque si hubiéramos tenido la inteligencia de los hombres, entraríamos a disputar con ellos. Fijaros qué barbaridad, o sea, es decir, cómo se renuncia a lo que tiene que ver con la independencia de las mujeres, porque se considera que el papel de ellas es el medio, es el hogar y la familia, y fuera de ahí no hay otra identidad. Encontramos que, ¿qué es lo que pasa con las mujeres de esa época? Pues evidentemente hay mujeres que son creadoras, que tienen ganas de hacer cosas, pero están totalmente limitadas y constreñidas. Mujeres autoras, mujeres pintoras, cuando además ha habido una tradición, mujeres que aspiran a estar presentes en el trabajo, en el mundo laboral. Pero claro, si decimos algo, yo el otro día lo comentaba, y algunas chicas se llevaban las manos a la cabeza y decían, digo, vamos a ver, cuando se habla del pasado, del franquismo, cuando se habla del franquismo, yo a alguna de las chicas estas que están saliendo diciendo que yo solamente les diría, vamos a ver, vamos a hacer el túnel del tiempo. Solamente te propongo que vivas como se vivía hasta 1975, es decir, hasta el verano de 1975, desde el 39 al 75, las mujeres, si querían, si se casaban y estaban trabajando, tenían que contar con el permiso expreso del marido para poder seguir trabajando. Si querían trabajar y eran solteras, el padre tenía que firmar por ellas. Yo en el libro hay algún testimonio que me cuenta. Yo en el 74 me contaba, en mi primer trabajo, mi padre tuvo que ir a firmar por mí, porque si no, yo directamente no podía. Es decir, es algo que nos parece que estamos hablando de la prehistoria, pero que para la generación de nuestros padres era algo que estaba ahí, algo muy cerca. Pero no hablemos, por ejemplo, de una limitación como el no poder abrir una cuenta en el banco. Es decir, ninguna mujer podía abrir por sí misma una cuenta en el banco si no tenía el permiso expreso del padre o del marido. Tampoco podían sacarse el carnet de conducir. Tampoco podían sacarse el pasaporte, lo cual es algo increíble. Bueno, en ese modelo y en esa sociedad empieza a haber cambios por la propia dinámica económica, sobre todo en los 60, cuando hay alguna dinámica. Ya en los 50 ha habido algún cambio de referentes. Han empezado a aparecer en la sociedad española modelos de mujer que, aunque sean elitistas, aunque sean lejanos, sin embargo, trascienden o tienen una importancia. Imaginaros lo que pudo suponer en la sociedad española de los años 50 la aparición de un personaje como Ava Gardner. Ava Gardner no es que fuera una actriz de Hollywood, es que Ava Gardner era una mujer sin marido. O sea, era una mujer que decidía por ella misma. Es decir, si tenía marido, hacía lo que quería. Una mujer que sexualmente decidía ella.
no dependía de nadie, tenía toda decisión. Pero no solamente había ella, había algún modelo más. Por ejemplo, hay una mujer, yo en el libro cito una que se llamaba Ramsey Ames, que era una chicana de origen hispano, que hablaba español y que en los 50 hizo algunos programas para la cadena SER, programas de espectáculos. Y esta mujer también respondía a ese modelo. Imaginaros una mujer que se movía por España sin depender del marido o del padre, sin permiso. Cuando además, en aquella época, cuando se habla de las limitaciones, esto que hablábamos de esos jóvenes que dicen que no sé qué, del pasado tal y cual, les digo, bueno, vosotros sabéis que hasta el año 76 una pareja tenía que presentar, si quería ir a un hotel y no estaban casados, tenía que presentar el libro de familia, porque era obligatorio llevar el libro de familia en cualquier hotel. Claro, ¿el truco cuál era? ¿Qué era lo que hacían? Lo que hacían era que contratar 2 habitaciones, con lo cual suponía un gasto doble, es decir, uno en una habitación y otro en otra, y después, cuando no les veían, abrir la puerta y entrar. Pero imaginaros qué hipocresía, qué fariseísmo, cuando además esa limitación iba muy en contra de la mujer. Y luego había una fundamental, que es, por ejemplo, el tema del divorcio. El tema del divorcio, cuando además había una penalización con respecto a lo que tenía que ver con la vida cotidiana de las mujeres. No hablemos de las dependencias, básicamente de las dependencias económicas. Es decir, el hecho de que las mujeres que aspiraban a trabajar sabían de entrada que iban a cobrar mucho menos que un hombre en el mismo puesto de trabajo. Porque había una diferencia, porque se consideraba que el trabajo femenino era un trabajo sin valor. Hablábamos de la creación femenina, pero también del trabajo femenino. Es decir, no valía, era algo que valía muy poco o no tenía ninguna importancia, que estaba ahí. Bien, entonces nos encontramos con que en todo lo que tiene que ver con la asunción, hablabas tú del tema de la violencia de género, pero es que la violencia de género, que no se la llamaba como tal, estaba muy arraigada en los usos y costumbres de una realidad social y económica. Si veis películas, por ejemplo, yo os menciono 2 películas, como son Surcos y como es El mundo sigue, de Fernán Gómez, en el que veréis cómo en Surcos hay unas escenas en las que el marido llega a casa, de que la comida está fría, y entonces la regaña con la mujer y la pega una bofetada. Eso se contemplaba en aquella época como algo perfectamente natural, normal, porque el oficio de mujer era lo que se refiere, la abnegación femenina. Es algo que dice José Antonio Primo Rivera, que pone valor a la mujer, dice yo me pongo a los piropos, dice porque el principal valor de la mujer es su capacidad de abnegación. Es decir, ¿qué entendemos por abnegación? Renuncia. Yo renuncio, es decir, lo contrario a lo que te decía, a ser insumisa. Soy una persona que asumo todo, soy sumisa y que, aunque lo pase mal y aunque parezca, sin embargo, la gloria del cielo me va a pertenecer. Eso es lo que se plantea. Todo eso nos lleva a un modelo de mujeres, y sobre todo en España, y me voy a la posguerra, a las décadas, a los 40, a los 50, incluso a los 60, en el que, al sentirse relegadas, al estar en ese espacio únicamente como en un rol de mujer ama de casa, esas mujeres buscan un elemento de sublimación o de escape. ¿Cuál es el elemento de sublimación o de escape? Por ejemplo, la radio, el papel de la radio. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de las canciones de la época, que hablan muchas veces de mujeres que padecen, mujeres que sufren, mujeres
las canciones desde Conchita Piquer a las de la copla, etcétera, que sufren, en el fondo están identificándose también las mujeres con ese modelo, vamos a decirlo así, resignado, que no tienen más remedio que asumir esa realidad. Claro, si le contamos a alguno de estos, o alguna de estas, que ahora descubren esa época porque alguien les ha dicho a través de internet, claro, y planteamos las limitaciones, pues las limitaciones no solamente son esas, limitaciones en lo que tiene que ver con la vida cotidiana, limitaciones en cuanto a los horarios. Pensemos cómo han cambiado los horarios. A todas las que salen por la calle y nadie las pregunta a qué hora vuelven, eso hace unos años hubiera sido absolutamente inconcebible. Pero no solamente eso, sino que en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad para viajar. Es decir, eso que hoy vemos, que es que una chica viaja sola o se van dos amigas, eso antes hubiera sido algo verdaderamente... ¿Por qué? Porque había una sociedad fundamentalmente represiva en la que se apoyaba, no se apoyaba, sino que se imponía un modelo de mujer centrado exclusivamente en su rol de esposa y madre. Y fuera del papel de esposa y madre no había otra consideración. ¿Todo eso a qué nos lleva? Nos lleva, por ejemplo, a un principio de cambio que se plantea con la transición, aunque aún es muy incompleto. Y aquí hay que hacer autocrítica y hay que criticarlo, ¿eh? Aquí lo voy a decir, autocrítica, y más todavía en el espacio donde estamos. Hay que decir que los partidos de la oposición, inicialmente, el tema de la igualdad de género no lo plantean como un tema prioritario, lo plantean casi como una María, igual que los temas de medio ambiente o los temas LGTBI, etcétera. Son temas que están ahí. Todo eso nos lleva a que en la transición, cuando parece que el tema de las mujeres va a cobrar protagonismo, resulta que la pelota se vuelve en contra y lo que se plantea es una sexualización absoluta de la mujer. Por ejemplo, las revistas de la época, las revistas de la transición, la prensa de la época, es decir, esas revistas donde tenían que salir señoras desnudas, aunque luego hubiera artículos muy sesudos o con mucho contenido. Las películas de la transición, es decir, las películas de la época, muchas de esas películas nos parecen hoy absolutamente infumables. Nos pueden parecer las películas de Estés y Pajares, pues bueno, pueden tener la gracia que sea, pero hoy se nos quedan verdaderamente rancias, porque además es que el único papel de las mujeres es un papel puramente sexualizado. No hay mujeres inteligentes, no hay mujeres que despierten, que aparezcan como profesionales, que tengan un trabajo. Aquí también hay que decir, aquí hay que hacer una crítica, es decir, cuando vemos el gobierno del cambio del 82, el primer gobierno del cambio, con la foto, yo le llamo la foto de la vergüenza, es decir, en el que no hay ni una sola mujer ministra. Yo me gustaría preguntarle a Felipe González, se lo voy a preguntar algún día, público, y es que no había mujeres, cuando había mujeres en el Partido Socialista, mujeres inteligentes, y yo podía, y cualquiera de vosotros y de vosotras, podía dar algunos nombres. ¿Por qué? Luego ya en los sucesivos gobiernos sí empezaban mujeres. Pero eso nos da un poco la medida del cambio. El cambio se produce, o la mayor sensibilidad, se produce a partir de más o menos del 2000, cuando el tema de la violencia de género pasa a convertirse en un tema que tiene una gran presencia pública. Cuando antes era algo que estaba ahí y que no tenía tampoco una repercusión. Pero claro, la acumulación de situaciones en las que la violencia de género pues está produciéndose mujeres víctimas, da lugar a que por vez primera los medios se preocupen, hay una demanda y ya con Zapatero empieza a haber un cambio también
en todo lo que tiene que ver con medidas legislativas que favorezcan lo que tiene que ver con la igualdad. Eso está ahí. Eso está ahí. Bien, ahora me quiero ir un salto al día de hoy. Es decir, cuando hablamos de los logros que se han conseguido en la sociedad española, con lo mismo que en las sociedades europeas, en las sociedades de la Unión Europea, hay que plantear algo que me parece que es inquietante o que debe también preocuparnos. Es decir, los derechos y las libertades no se regalan nunca. Nunca se regalan. No es algo que haya venido caído del cielo. No es una bola de nieve que va aumentando porque sí, sino que responden a que unas personas, muy pocas, han tenido, muchas han quemado su vida, pero por lograr esas posibilidades y por abrir ese panorama. Pero ¿qué es lo que ocurre hoy? Es decir, entonces, lo que quiero deciros es que nada está garantizado, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, sobre todo cuando vemos que hoy, y eso es muy importante, en el movimiento MAGA o MEIGA de Trump en Estados Unidos, hay un grupo importantísimo y cada vez con más presencia pública, en el que reclama o recupera el papel de la mujer ama del hogar. Es decir, lo que viene a decirles es lo siguiente: ¿para qué tú te vas a dedicar a estudiar o a disputar el empleo con un hombre? ¿Por qué vas a tener que ponerte a entrar en el espacio masculino y compararte con él cuando tú puedes perder algo muy importante como es ser reina del hogar, controlar el hogar en todos los sentidos y desde ahí controlar a tu marido? Ese discurso que nos parece anticuado, rancio, de otra época, pasado de moda, está ahí y hay una amenaza. O sea, que no nos confiemos en que las cosas y los derechos y libertades se han alcanzado para siempre. Y bueno, yo por no seguir hablando más, yo quería comentaros que a mí me parece, yo he intentado que con el libro no sea que el planteamiento no sea dirigido solamente a mujeres, sino también a hombres, porque creo que el papel nuestro es muy importante. De hecho, yo no he querido plantear un discurso en el espacio puramente feminista, porque creo que hablar de derechos y de igualdad de género trasciende de un espacio de feminismo. Estamos hablando de derechos humanos y eso es decisivo. Hablar de derechos humanos hoy no es lo mismo que hacerlo hace 30 o 50 años, porque hay derechos humanos que están ahí y que se van a incorporar a lo que será un concepto actual y contemporáneo de los derechos humanos. Entonces, también tenemos que muchas veces cambiar los discursos. Por ejemplo, yo el otro día comentaba, dice que por ejemplo cuando hay matan a una mujer y hay una concentración por violencia de género, mi pregunta es, ¿cuántos hombres habéis visto? Hay hombres. Pocos. Claro, es decir, ¿el tema qué es? ¿Es un tema solo de mujeres? No. Es un tema de hombres y de mujeres. Porque además tenemos mucho los hombres que trabajar ahí. Por ejemplo, algo que me parece muy importante, todo lo que tiene que ver con la conciliación familiar. Es decir, por fortuna, hoy hay hombres, cada vez más hombres, a los que vemos, por ejemplo, hacer la compra sin ningún problema. Imaginaros de vosotras, a lo mejor de vosotros, los que a lo mejor habéis nacido antes, cómo era hace 30 o 40 años ir a la compra y que lo que se veían únicamente eran mujeres comprando. Rara vez se veían hombres. Hoy sí vemos hombres, pero no solamente en ese espacio, sino en lo que tiene que ver con el cuidado de los hijos que se llevan al parque, que se llevan y se traen a la escuela o al colegio,
algo que antes era una ocupación 100% femenina. Porque claro, realmente el modelo familiar ideal es el compartido. Es decir, se comparte a pie de igualdad y claro, es decir, el concepto de maternidad o de paternidad no es solamente lanzar hijos al mundo, sino también asumir unas responsabilidades que corresponden tanto a él como a ella. En fin, podemos hablar, yo creo que lo importante es que vosotras y vosotros pues comentéis y comentemos entre todos. Muy bien. No has bordado. Para que tengamos una determinada edad, lo has bordado. Podríamos hablar muchas más cosas, sí, pero bueno, el tiempo apremia, pero bueno. Más bien. Además, yo no quiero aburrirnos tampoco, pero... No, a ver, lo que tenemos una determinada edad, las que tenemos una determinada edad y hemos pensado de salir, no solo ser mujeres, madres, lo que nos ha costado. Dices tú la fecha, en el año 73, si tú te ibas de casa porque tal, tenías que volver o dejar a tus hijos que te lo quitaban. Te doy, no sé. En el año No, 73. pero fíjate, lo que cuentas, pero hay una larguísima historia con respecto a ese perfil. Yo voy a contar el caso de una mujer conocida, como es la escritora como Ana María Matute. El caso de Ana María Matute me parece tremendo. Es decir, hay un nodo, que lo podéis ver en internet, por ejemplo, donde Ana María Matute gana un premio. Resulta que en el premio, en el nodo, no se habla de la escritora Ana María Matute, se habla de la mujer del periodista no sé cuántos, la mujer del periodista no sé cuántos que ganó un premio. Resulta que él era un maltratador, Cuando ella se marchó de casa, porque el otro la pegaba, pero no una vez, sino todas, la pegaba, la Guardia Civil la buscó y la detuvo, y se presentó a detenerla. Porque claro, la mujer que se marchaba de casa se exponía a que la Guardia Civil o la policía se la llevara, que es lo que tú planteabas. Pero eso era el pan cotidiano. Hay un caso que también se puede nombrar, yo lo nombraba en el libro anterior, en el de Sexo en el franquismo, que me parece significativo, como es lo de la mujer esta, una mujer que se llamaba Antonia Pernía, que recibió 5 puñaladas de su marido en el año 54 o 55. 5 puñaladas. Esa mujer fue a la casa de socorro. En aquella época no había urgencias como hay ahora en la casa de socorro. La curaron después de recibir. Pero ella, cuando volvió, tenía que volver obligatoriamente a la casa del marido, porque en aquella época se llamaba casa del marido, no hogar conyugal. Tenía que volver a la casa de él. Resulta que ella decidió porque el otro la mataba. O sea, es que directamente la mataba. Entonces, lo que pasó fue que, lógicamente, si ella se marchaba, perdía su casa, su residencia, el control de los hijos, la patria potestad y, lo más importante, los recursos. No tenía nada, porque la mujer dependiente, que solamente es ama de casa, que depende para todo del marido, carece de independencia. La primera de todas, ¿cuál es? La económica. Es decir, el no tener, el ser dependiente empieza por no tener posibilidades de tener tu propio presupuesto y tu propio dinero, tener que depender del dinero del marido. Eso era la realidad de la que estamos hablando. Si parece, vamos a hacer ahora un turno de preguntas o de consultas para hacer un diálogo con Manuel o con Anu también, lo que queráis. Quiero deciros que cuando termine eso vamos a hacer un sorteo de uno de los libros de Manuel, de Libres Sumisas, y después de esto
Manuel se ha ofrecido a firmarnos lo que queráis, también nos puede firmar los libros. Vale, os voy a repartir las papeletas para el sorteo. La comisión ejecutiva no juega. Les quiero ir pasando, veréis que las papeletas no llevan números, llevan poemas de Goya Fuerte. Luego haremos el sorteo con esto. Quiero pasando, por favor. Luego os diré una cosa de una propuesta. Ah, sí. Luego hablo contigo. Vosotras no entráis. Vosotras no, porque si no... Bueno, lo voy a contar ahora, te lo pensaba decir en privado, pero lo voy a decir. Yo, mira, Mejor. en el Festival de Málaga, Festival de Cine de Málaga, no, el del año pasado, yo estaba en una película que era Gloria Fuertes, un largometraje que es un largo de 90 minutos que bueno, ahora ha estado en varios cines, también con televisión española. Yo había pensado, digo, sería interesante a lo mejor hacer un día una proyección. Yo se lo voy a decir a la productora para que nos dejen proyectarlo y hacemos una con un debate y una tertulia, porque está muy dentro del perfil, porque además Gloria Fuertes era mujer trabajadora. Eso es un tema muy importante también. Yo le voy a comentar, lo pasamos aquí un día. No sé si te han leído un libro de Isaías Lafuente que se llama Agrupémonos Todas. Sí, lo conozco. Y ahí está bien contado porque él dice, cuando mi madre se fue a casar con otro de otro pueblo, tuvo que intervenir el cura a ver si era buena persona, a ver si se podía casar. Eso lo dice él, es una marcha. O sea, que claro, hablar, lo que tú has dicho de la juventud, que lo que estábamos hablando antes, es que si supiera lo que era, no te dirían que con Franco se vivía mejor. Claro, porque te lo claro, pero por ejemplo, lo que tú apuntas, hay algo, ahora mismo está en debate con el debate está en la información, sobre todo el Patronato de Protección de la Mujer, con el documental, con todo lo que hay. Claro, es que a cualquiera de esas chicas, o a cualquiera de esos que dicen que del pasado, yo no quiero entrar en ese tema porque si no nos llevamos a la tertulia, yo simplemente les digo que por hacer algo que tú harías normalmente, como es ir con una falda, con un pantalón ajustado por la calle, ¿tú sabes lo que pasaría? Pues que te llevarían, te someterían a lo que era el Patronato de Protección de las Mujeres, y lo que harían sería, seguramente, te podían meter en una especie de residencia impuesta por unas carceleras mujeres o sometida a unas monjas, lo cual es algo que nos deja la carne de gallina. Sí, yo también, yo sí que había un inciso ahí, y es que yo cuando vi el documental me quedé flipando de cómo es posible que desde el 75 al 85 había todavía mujeres metidas ahí. Sí. Yo que ya tenía una libertad, vamos, había todavía mujeres ahí. En 10 años que ya teníamos democracia, ¿cómo es posible que las mujeres tuvieran 10 años todavía de sufrimiento en democracia? Ya casi consolidada, pero bueno, ya habíamos pasado un golpe de Estado y todo, que estuvieran ahí. ¿Cómo es posible? Yo que ahí me quedé, no llegué a comprenderlo, ¿cómo es posible que llegara a suceder eso? Porque se tardó mucho en la vida que llegara. Sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices, porque a lo mejor los cambios eran puramente políticos primero, pero no se entraba en esos, todavía no se había entrado a fondo en esos temas. En el caso de los niños, en el caso de los niños robados, no es solamente el franquismo, también es de la transición, también, es decir, en ese momento, es decir, nadie pensó, nadie denunció esas situaciones, estaban ahí, claro. Manuel, yo lo que no entiendo es cómo hoy en el 2026 haya chavales jóvenes que dicen que con Franco se veía mejor, que no tienen ni puta idea, digo, perdón, esos padres que les dicen, porque los padres ya, con una edad que son tienen para decirles, niño, que te has equivocado. Es una cosa
familiar tremendamente, que esos padres no le dicen, chico, ¿qué estás diciendo, hijo mío? Es una cuestión que francamente los padres tienen ahí mucho que ver. Es mi pregunta. Yo mi respuesta es la siguiente, o por ejemplo, mi modesta conclusión. Por mucho que puedan opinar los padres, las redes sociales tienen más fuerza. Tienen más fuerza. Y entonces las redes están invadidas por un discurso completamente elaborado, que obedece además a una intención muy clara, en el que se transforma todo y cualquier cosa se lleva al terreno hacia el que todos sabemos. Es decir, ¿cuál es lo primero? Provocar, sobre todo en los adolescentes masculinos, el rechazo a todo lo que tiene que ver con las conquistas igualitarias con respecto al tema del género. Eso es lo primero. Es decir que tú has perdido derechos, has perdido, las mujeres están imponiendo, las feminazis, todo lo que hemos oído que está ahí. Claro, yo me echo una pregunta, yo me hago una pregunta, es decir, ¿qué hemos ganado los hombres con respecto al tema de la igualdad de género? ¿Qué hemos ganado? Yo personalmente, y mi propia reflexión, es positiva, en el sentido de que nos libera de un modelo de masculinidad completamente rígida, completamente estereotipada, en el que se imponían unos modelos. Es decir, exactamente, es decir, yo personalmente, yo me comunico mucho mejor con una mujer con la que se puede hablar de todo, no tiene por qué ser tu pareja, puede ser una amiga, puede ser lo que te dé la gana, se puede hablar de todo, incluso de temas de sexo, lo que antes no se podía hablar. Quiere decir, conversar, un intercambio de opiniones. ¿Por qué no vamos a opinar? ¿Por qué no vamos a intervenir? ¿Por qué? Porque eso antes era un tema en el que las mujeres, era tabú, como tú dices, no se podía hablar de eso. Pues no. Lo que pasa es que entonces esos adolescentes, sobre todo, se les ha vendido a través de las redes un perfil o un modelo o un discurso en el que se viene a decir que las mujeres, que los hombres han perdido derechos con respecto a esa presencia de las mujeres. Y quieren recuperarlo. Es decir, yo he escuchado conversaciones por ahí que no te vedes porque vas a terminar la torta. Claro, y yo, a veces yo digo, voy a echar el cerrojo como si no hubiera habido nada, pero digo por ahí cosas que de repente digo, a mí me dan ganas de intervenir. Porque claro, es decir, cuando ellas decir eso, no, estamos ya hasta las narices, que si los derechos que si les han dado, que si lo otro, que si no sé ya no sé cuántos. Digo, pero vamos a ver, si ganamos todos, nadie pierde, ganamos todos. ¿Por qué? Porque a los hombres nos libera de una masculinidad rancia y estricta y nos da posibilidad de ser, por ejemplo, os pongo un ejemplo, todo el discurso en contra de la igualdad venía a ubicar a las mujeres en el territorio de los sentimientos. En el mundo de los sentimientos era un mundo que pertenecía exclusivamente a las mujeres. Fuera del mundo de los sentimientos no se concebía un hombre que fuera sensible. Porque un hombre sensible, ¿qué era? Se le llamaba lo que todos sabéis. Efectivamente. Entonces, ¿por qué un hombre no va a ser sensible? Exactamente lo mismo que puede ser una mujer. Claro, es decir, entonces, ese es uno de los campos que hemos ganado muchísimos terrenos. Y entonces, ese es el problema. El problema es que hay un discurso elaborado completamente con muchos medios que está ahí, que va a la contra y que además lo que busca es la provocación clarísimamente por todos los lados. Es provocar, porque provocar genera debate, genera discurso, genera presencia pública, genera titulares. Y claro, al haber escándalo, eso trasciende y sale en los medios que sean.
Lo vemos, claro, y cuando se plantea una escaleta en las televisiones, yo no quiero entrar en el tema de las televisiones porque si no termino hablando de ello. Pero yo puedo contaros cómo se hacen las escaletas de los programas de las tertulias, de los programas de debate. Seguramente, pues como los programas de Gran Hermano y estos programas, es decir, seguramente nos cogen a nosotros y nos encierran un mes, 2 meses o 3 meses en un sitio. Yo creo que los únicos roces que va a haber va a ser que seguramente a ti te gusta comer esto, a ti te gusta lo otro, a mí no me gusta esto, me digo lo otro, tú vas a comentar una cosa, nos vamos a reír a ratos, pero no va a haber ningún tipo de enfrentamientos. No, eso está porque antes se han buscado los perfiles psicológicos que generen mayor contraste y que además esos perfiles van a por todas, literalmente a por todas. Pues en las tertulias de los programas no os creáis que son espontáneas. Es decir, se asume su papel porque lo que se busca es que haya audiencia. Y para que haya audiencia hay que generar polémica. Si hay bronca todavía mejor. Porque eso trasciende, da titulares y atrae. Pues esto es lo mismo lo que pasa en las redes. En las redes, es decir, es provocar. Entonces, ahí se ha jugado muy bien, se ha jugado muy bien porque ha habido unos claros intereses y se ha perdido inicialmente la iniciativa en el tema del trabajo en las redes sociales. Porque ha habido esa presencia y así estamos pagando los platos de ese abandono que ha habido cuando hemos creído, nos hemos centrado en otro tipo de medios, nos hemos olvidado de las redes. Yo voy a contar una cosa y perdona, a lo último. Voy a decir un cotilleo, y no quiero decirlo. A mí una ministra, personalmente, a mí me decía, no, dice, es que yo creo que hay que incentivar muchísimo el tema de las redes y las tecnologías, porque vamos a encontrarnos, dice que eso es lo que nos va a garantizar el que pueda haber gobiernos y visiones progresistas de la sociedad española. Dice, porque las personas mayores no van a tener fácil acceso a las tecnologías y esas personas mayores son más conservadoras que no se supone que los jóvenes, que lo van a ser. Bueno, pues eso ha cambiado completamente. Porque resulta que las mujeres, y esto sí que es importantísimo, en este momento de la sociedad española son más progresistas que los hombres. Las mujeres sostienen algo tan importante como es la industria cultural, la industria del libro. Tú decías antes, podemos hablar del tema de la pintura, de las artes plásticas. En este momento, si no fuera por las mujeres... Somos las que más leemos. Las mujeres sois las que leéis. Exactamente. Se hubiera hundido completamente. Eso no ocurría hace unos años, cuando apenas leían las mujeres. Entonces, también lo que ha ocurrido es que las redes nunca se pensó, se creía que los jóvenes siempre iban a mantenerse en un discurso más abierto, y lo que no llegaron a entender es que se provocara un discurso totalmente, ya no conservador, sino reaccionario y ultra en todos los sentidos, y que eso se convirtiera en algo, entre comillas, provocador, que generara una rebeldía, entre comillas, una rebeldía que es totalmente ultraconservadora. Perdona, Javier, que te he cortado. Solo hacer un apunte con el tema de las redes sociales y lo que comentaba Antonio Miguel. Pues no incidir mucho en el debate, pero es mucho más profundo y peligroso de lo que pensamos las redes sociales. A nivel conductual, o sea, tiene un impacto, la conducta social de los jóvenes, que es brutal, las redes sociales, brutal. Tú es verdad que decías que muchas veces a los padres nos escuchan menos y hacen más caso de las redes. Yo creo que en casa hay que hacer un trabajo profundo también con estas cosas. Pero es verdad, y en esto hago autocrítica, yo soy el primero, Manuel, que en el partido y desde el progresismo hemos dado por hecho que el análisis es este. Nos han ganado las redes sociales. También te digo que al final el algoritmo es muy pesado con esto. Y los que mandan manejan el algoritmo.
Al final lo que te meten por los ojos constantemente es lo que ellos quieren que escuche la gente. Y al final atacar a esa generación joven es estar invirtiendo en futuro. Con lo cual es muy peligroso lo que nos está pasando. Ahora, yo en esto, y le digo siempre a mis compañeros y compañeras, que tenemos que ser, como dices en el libro, insumisos y insumisas. Y tenemos que intentar comunicar en esa fuente de información de la que beben los jóvenes. En el partido, si veis en las elecciones del 2023, en las municipales autonómicas, hubo un resultado a nivel nacional que fue preocupante, fue alarmante. Y el voto de algunas mujeres, sobre todo de jóvenes y jóvenes hombres, fue muy significativo. En ese mes y pico en que hubo elecciones generales, decidió en este caso el presidente del gobierno ir a esos espacios, a esas fuentes donde ven los jóvenes. Y fue a muchos podcasts y tuvo un resultado que vimos, pero lo hemos dejado de hacer otra vez. Entonces, en esto, insisto, es muy importante que estemos también en esos espacios. Es complicado que lo que tú nos has contado de aquí, que nos has dado una lección de historia traída a la actualidad, eso no entra en un TikTok, eso no entra en un reel. Pero no podemos al final aceptar que hemos perdido esa batalla, porque entonces habremos perdido el futuro. Entonces, yo en esto estoy a los compañeros jóvenes, que tenemos que ser insumisos y estar también en esos espacios. Seguramente tenga que ser pues, gente joven que se dirija también a esos jóvenes sabiendo que esto que te están diciendo no es la realidad o no respeta tus expectativas o tus derechos. Pero es un debate muy profundo, muy peligroso. Sí, yo coincido contigo y desde luego también apuesto por los espacios intergeneracionales en todos los sentidos. Es decir, no te cierres en el sentido de... Yo el otro día escuchaba un término que me provocaba, me decía... La chavalería, no, es porque la chavalería, y digo, no, ese término no lo uses, que es un término despectivo, la chavalería, no hay chavalería, no hay, personas jóvenes y personas más mayores, maduras y personas más mayores, pero hay que buscar espacios de comunicación, porque todos tenemos mucho que aprender de los demás. Y luego hay una cosa que tú apuntabas también, hay una cosa que es que yo entiendo que hay unos problemas, el acceso a la vivienda, el coste de la vida cotidiana, determinado tipo de cosas que están ahí, que tienen una presión y hay que tratar de afrontarlas. No son fáciles de resolver, no es nada que se vaya a resolver. Es decir, quien prometa, como está haciendo por ahí, diciendo que lo va a resolver de un día para otro, está engañando. Es el tipo de la estampita, eso está claro. Entre todos hay que afrontarlo, pero todos esos temas hay que dar respuesta y eso es importantísimo. Y perdona que te corte. No, a ver, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho porque lo he vivido, pero aparte de eso, quiero felicitar a la pintora porque nos ha transmitido su forma de entender también ese salto que se ha dado de entonces para acá. A mí me hubiera gustado saber pintar, pero vamos, a mí los triángulos me salen cuadrados, por lo cual es imposible. Entonces, me gusta mucho porque son capaces, además he visto unos cuadros aquí que son sencillos y sin embargo preciosos. Entonces la quiero felicitar por eso, y no solo ya por la pintura, sino por cómo ha salir de ese... y decirnos por la pintura lo que ha ido, porque en Cámara de Pica, yo estoy en un espacio de actuación, y yo interpreté a esa pintura, ¿no? Entonces me suena. Lo que han ido recuperando ellas también, solo con la pintura, sin escribir, solo con la pintura nos han heredado a muchas que hemos querido hacer cosas y no hemos podido, pero nos hemos fijado en ella y a mí me encanta la pintura, me encanta. Y bueno, y lo que tú has dicho que es bien. Si yo he vivido en la Puerta del Sol, en la calle Carreta, frente a la Dirección General de Seguridad, ¿qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? O sea, que la marinera. ¿Les parece bien hacer el sorteo? Vamos a leer el primer verso de un poema. Entonces, el que lo tenga, nos lee el poema y le regalamos un libro. No, que eso ya jugar con Una mano inocente yo creo que puede ser de las pocas manos que tenemos aquí.
La cuidadora. Olvidadas tengo las bisagras de mis ojos. Oxidadas tengo las bisagras. De tanto llanto ya no. Se van empequeñeciendo estas niñas que ayer me miraban alegres desde el fondo del espejo. Sí. Sí, por favor, léelo completo. Desde el fondo de la botella me miran taciturnas las pasadas horas felices. No me basta el pasado, no quiero que se pase. Y el pasado me pisa y me posa. Y al final me posee, como una amante religiosa. También había un ángel inocente saltando la conga con una culebra. Todo esto acabo de verlo en el fondo del fondo del fondo. Ven para acá, te damos el libro y Manuel te lo dedica. Ahora no te he preguntado a ti, yo me parece importante que tú nos cuentes, tú, si alguien más quiere un libro dedicado, tenemos aquí libros. Sí, un segundo. Cierran, vale. Pues mi vocación de pintora empieza desde niña. Tengo constancia de que me gustaba pintar, me han regañado mucho en mi pueblo, el alcalde era primo de mi padre y venía cada 2 por 3 a casa a decir: tu hija ha pintado esta fachada, ha pintado esta fila, ha pintado. Iba pintando todo lo que podía, hacía un paisaje, lo que veía, lo que... pues eso. Y bueno, pues desde pequeñita, a los 5 años creo que fue, gané un concurso allí en mi pueblo de pintura, pintado de manera autodidacta y por motivos personales, que aunque soy más joven de lo que él dice, pues también ha habido problemillas, pues dejé de pintar. Y luego, sobre los 34, 35, volví otra vez a pintar de manera autodidacta, pero claro, tenía hijas, me tenía que ocupar de las niñas y tal cual. Dejé otra vez de pintar y luego ya cuando mis hijas eran adolescentes y podía apuntarme a una academia, me apunté con Juan Ramón y bueno, pues desde entonces estoy en la academia y siempre en proceso, en avance y aprendiendo, siempre aprendiendo de todo, de la vida, eso es una evolución. Y ahora tienes un para exposiciones, ¿no? Ahora En dos pueblos de Córdoba, a ver, me ha parecido a mí leer. Sí, tengo una exposición itinerante de un trabajo impreso por varios países de América. Sí, está en México, en Michoacán, en Huila, en Colombia, en Sao Paulo, en Argentina y me olvido de uno. Perú, en una universidad de Perú. Y tengo una que he tenido que pintar un cuadro rápido para Villanueva del Rey en Córdoba. Sí, está pintado en 15 horas. Y ahora tengo que empezar otro pueblo en Puerto Vejuna y tengo casi todos los trabajos, digamos últimos, los tengo en Córdoba, que son los que me mueren en las obras. Ahí estamos. En lucha, constancia, queremos movimiento. agradecerte todavía más que eso, que hayas podido estar, porque con toda la poca disponibilidad que tienes, el poco tiempo que tienes, El trabajo, la familia, la madre, querido todo. O sea, que no de siempre. exponer con nosotros. Pues nada, gracias a vosotros por contar conmigo y por acompañarme. Muy bien. Cuéntanos cómo te organizas
a la hora de trabajar? Pues ¿cómo me organizo? Pues mira, me levanto a las 6. Cuénteselo a ella, sobre todo. Yo creo A las 6 de la mañana, 6 menos algo, voy al trabajo, ¿vale? Porque soy jefe de cocina, trabajo en Coveña, en una residencia, y por las tardes voy a la academia, un día a la semana, otro día voy a atender a mi madre, otro día doy clase y otro día cuando me queda tiempo libre aprovecho para pintar. Antes, cuando era más joven, pues me quedaba hasta las 3, las 4 de la mañana pintando, volvía al día siguiente al trabajo, pero chicas, ya la energía ya va fallando. Y nada, ahora ya por la noche no pinto, intento pues los días que tengo libres pintar, las horas que tengo libres pintar, seguir aprendiendo y en evolución. Sigas pintando y que nos sigas trayendo tus pinturas aquí. Las 19 de la 25 de agosto.